Saludamos a la magíster Gloria Toapanta, ella es presidenta provincial de UNE, acá en Santo Domingo. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. La UNE anuncia huelga de hambre, esto después de 2 semanas, donde el presidente Guillermo Lasso anunció la objeción total por inconstitucional a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se había aprobado a través de la Asamblea Nacional y donde estaba también el tema de la equiparación salarial a los maestros. ¿Cómo está, estimada Gloria? Buenos días, Edwin. Muchas gracias por el espacio. La Unión Nacional de Educadores toma postura radical, se anunció por parte de su representante nacional, pero ¿hay fecha ya para la huelga de hambre, estimada Gloria? El día de ayer inició la huelga de hambre en Quito y Guayaquil. Están alrededor de 32 compañeros maestros, padres de familia, estudiantes que se han apostado, en el caso de Quito, en las afueras de la Corte Constitucional y en Guayaquil, en la plazoleta de Guayaquil, ¿no? Entonces, esta medida nos hemos visto obligados a levantarla precisamente por la negativa del gobierno a tener un diálogo con resultados para el magisterio y con el golpe que realizó a los maestros del día clásico del magisterio ecuatoriano el 13 de abril, que declaró pues la inconstitucionalidad de los 2 artículos que estaban suspendidos y que estaban aún en debate y que fueran aprobados por la Asamblea Nacional. No ha vetado toda la ley está ya en ejecución, está en vigencia, era en los 2 artículos que tenían que ver con respecto a la equiparación salarial y el tema de la jubilación a los 30 años de servicio, que estaban aún en proceso de finiquitarse con las resoluciones y recomendaciones de la Corte Constitucional. Entonces, esos 2 artículos han sido vetados por el gobierno y esto es lo que ha causado indignación en el magisterio ecuatoriano y por ello pues, nos hemos visto obligados a tomar estas medidas de hecho. Desde el gobierno nacional se referían al tema de equiparación salarial, donde anualmente el Estado debería tener aproximadamente 500 millones de dólares y uno de los argumentos desde el gobierno es que no se puede presupuestar algo en base a los excedentes petroleros o a las recaudaciones tributarias. ¿Ustedes cómo toman esta postura? En primer lugar, las mentiras del gobierno han ido cayendo poco a poco por su propio peso. Al inicio el gobierno señaló que necesitaba más de 4.000 millones de dólares para la equiparación salarial de los maestros, cosa que no era así. Luego señalaron que era 2.000 millones y finalmente tuvieron que reconocer que no sobrepasa los 500 millones de dólares que se pueden financiar. Las propias resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional sustentan las fuentes de financiamiento y una de ellas es precisamente la recaudación tributaria que corresponde a ingresos permanentes. No pueden justificar que no hay dinero porque a propósito de la aplicación de la reforma tributaria y de la recaudación de impuestos en el primer trimestre del 2022 se ha recaudado cerca de 490 millones, solo en el primer trimestre del 2022. No culmina el año 2022 y la recaudación tributaria va a significar nuevos ingresos para el país. Entonces no pueden decirnos que no hay dinero. Es cierto también, la venta de petróleo no es un ingreso permanente, pero también está ingresando recursos por la venta del petróleo, en este caso que está cotizado más allá de los 100 dólares. La pregunta es, ¿a dónde está yendo ese dinero que no lo están invirtiendo en obra social, en salud, en educación? Está yendo a pagarse la deuda externa y eso es lo que nos indigna porque sí hay 3.000 millones de dólares para pagar la deuda externa, pero no hay para invertir en educación, en salud. ¿El objetivo de la huelga de hambre de la UNE cuál es? ¿Sentarse a conversar con el gobierno o que el gobierno acceda a algunas peticiones que tienen como educadores? Estas medidas que se han tomado, pues que son de alta lucha, realizar esta huelga de hambre en estas ciudades corresponde a poder presionar a la Corte Constitucional, que es la última instancia que tiene la última palabra, que actúe con independencia de sus funciones. Esto significa que no tenga presiones del gobierno para echar abajo esta propuesta aprobada por la Asamblea Nacional, actúe en derecho, porque ya la Corte Constitucional en su sentencia del 11 de agosto del 2021 ya aprobó prácticamente toda la ley, no señaló que los articulados de la equiparación fueran inconstitucionales, sino que sugirió a la Asamblea Nacional y al gobierno sustentar las fuentes de financiamiento. Eso ha hecho la Asamblea Nacional, está plenamente sustentado.
de dónde van a obtener los recursos para poder hacer esta equiparación salarial que es por demás justa y necesaria para el magisterio ecuatoriano. Teniendo en cuenta que en el 2021 ya fue aprobado esto también por la Asamblea Nacional en el tema de dónde saldrían los recursos, ¿no? Así es, la ley fue aprobada en el 2021, entrada en vigencia, y el 22 de abril pues también ya la Asamblea Nacional hizo un nuevo exhorto a la Corte Constitucional sobre la base de su resolución anterior, que fuera aprobada con 113 votos, con el sustento de las debidas fuentes de financiamiento, para que la Corte se pronuncie de manera inmediata. Entonces, a partir del 22 de abril, la Corte Constitucional tiene 30 días para pronunciarse, esto es más o menos hasta el 23 de mayo. Por eso es que nos hemos visto obligados a hacer esta medida, porque no podemos nosotros vender esta necesidad que tiene el magisterio de una equiparación salarial que por más de 8 años la hemos venido ejecutando. Y no solo porque este salario nos va a beneficiar a los maestros de manera directa, sino también a la educación, porque el maestro de su salario invierte el 38% en educación. Significa material didáctico, significa movilización, significa preparación. El 38% de nuestro sueldo está invertido en educación. Entonces, esta parte es la que no entiende el gobierno, que mejorar las condiciones de trabajo, laborales de los maestros es invertir en educación. Y mucho más ahora que estamos enfrentando pues un retorno a clases que requiere el compromiso y el cumplimiento del Estado con su deber ineludible en cuanto a la educación. Estimada Gloria, el tema central y que se ha manejado en medios es el tema de la equiparación salarial, pero también está lo de los jubilados, que no es menos importante y necesario que se pueda resolver de una vez por todas. Bueno, el tema central de esta convocatoria, de esta huelga de hambre, es precisamente que se cumpla con la equiparación salarial, que se cumpla con las reformas a la ley y que se cumpla con todos aquellos sectores en el ámbito educativo que no están siendo atendidos por el Ministerio de Educación y por el gobierno. Ejemplo, el tema de la infraestructura. Estamos muy deteriorados en cuanto a infraestructura y no se ha invertido, en el caso de nuestra provincia, de acuerdo a los datos proporcionados por la misma coordinadora zonal, apenas en 8 instituciones educativas ha habido una inversión en educación, en la infraestructura. Y lo mismo pasa con lo que se requiere ahora, por ejemplo, para dotar a las instituciones educativas de psicólogos educativos. La ley de educación que está vigente garantiza que haya un psicólogo educativo por cada 450 estudiantes. Hoy muchos psicólogos educativos están atendiendo más allá de los 500 estudiantes y esto no permite hacer prevención de violencia. Y luego tenemos que lamentar lo que ocurrió en Quito con el caso del estudiante del Colegio Dillon. Entonces, para evitar esta situación tiene que haber un plan de prevención y eso significa invertir en educación, garantizando nuevos concursos para méritos de oposición para los psicólogos educativos que tanta falta hacen en el sistema educativo. ¿Y cuál es la realidad de Santo Domingo? ¿Cómo están los planteles educativos? Ustedes que están acá, que conocen, ¿qué se ha podido conversar en base a las necesidades que se vienen presentando? Porque hay denuncias que nos llegan a nuestro medio de comunicación donde la mayoría, se podría decir, de unidades fiscales, en este caso, tienen algunas limitantes y a esto sumémosle que por el tema de la crisis económica del país, el número de estudiantes va a aumentar en base a lo que tenían hace 2 años atrás. Así es, en este momento pues se anunció en el caso de nuestra provincia el incremento de 5.000 estudiantes nuevos que en este año han migrado del sistema particular al fiscal. A ellos se suman pues los 148.000 estudiantes que ya había el año pasado, son cerca de 153.000 estudiantes que vamos a tener en este nuevo año lectivo. Esto implica retos para la educación, para la infraestructura, que no está preparada en muchos de los casos para recibir tal magnitud de estudiantes. En algunos colegios, los más grandes, por ejemplo, se estará con facilidad sobrepasando los 3.500 estudiantes. Y tenemos apenas pocas baterías sanitarias que no van a satisfacer la demanda que requiere el estudiantado. Por eso es que nosotros señalamos que estas acciones que estamos realizando es por la educación, es por todos, por los niños, por la educación en general, por la calidad educativa, porque invertir en educación también es invertir en el desarrollo, en este caso resolver los problemas que tienen las instituciones en su infraestructura, aulas, baterías sanitarias, sus sistemas de agua potable, etcétera, etcétera, que van a verse afectados si el gobierno no interviene y no cumple con su función.
Si hace 2 años se tenía en algunos planteles educativos alrededor de 40 estudiantes por aula, ahora, si no se ha incrementado el tema de los docentes, va a incrementar mucho más los estudiantes por aulas. Acá en Santo Domingo se ha trabajado en el incremento de docentes, así como se va a incrementar el número de estudiantes. Esa es otra gran falencia que tenemos al momento porque el año pasado, por ejemplo, en el tema virtual teníamos 45 estudiantes por aula. Hoy que vamos a la presencialidad ya a partir de este día viernes, tenemos que ver efectivamente si ese número se mantiene y se incrementan más paralelos, ¿no? En el caso de las distintas unidades educativas, lo que va a significar una mayor demanda de docentes y no ha ocurrido ese proceso, ¿no? Al contrario, en muchos medios de comunicación, y nosotros lo hemos señalado también, se ha planteado que este inicio de año se empieza con un déficit de docentes. Solamente para tener un dato que conozcan los padres de familia cuál es el impacto real de lo que está pasando en educación. En el 2009 habían 162,000 docentes para 3,5 millones de estudiantes. Hoy tenemos 4,5 millones de estudiantes aproximadamente para 159,000 docentes. Eso no es invertir en educación, no es entender que la educación requiere cada vez mayores esfuerzos por elevar su nivel y ahora mucho más con la pandemia. Entonces se requiere más docentes. Se requiere que el Estado cumpla con la ley y se reintegre a los docentes que fueron desvinculados en la pandemia, más de 6,000 docentes que no han sido reintegrados hasta el momento y que se los necesita el día de hoy. Entonces nuestra demanda, nuestra lucha es por todos estos elementos. Estimada Gloria, ¿cómo está el tema de habilitar algunas escuelas que habían sido suspendidas en la zona rural? ¿Tienen conocimiento ustedes de ese tema que fue un ofrecimiento del gobierno del señor Guillermo Lasso? La ley garantiza hoy la reapertura de las escuelas rurales, pero también es una materia pendiente del gobierno porque no se han dado los pasos para analizar la reapertura de algunas instituciones educativas, al menos en el caso de nuestra provincia. Varias instituciones han tenido que movilizarse también para ser atendidas. Esto es el caso de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, que los padres de familia se han organizado, se han movilizado, han hecho mingas para que se utilice el espacio de la Unidad Educativa Manuela Cañizares y esto permita que los estudiantes vayan en mejores condiciones, porque la Unidad Educativa del Milenio en el Jaime Roldós pues está en pésimas condiciones y lo han logrado que eso ocurra y es muy importante que los padres de familia se organicen y exigen y reclamen su justo derecho. Pero esto está ocurriendo también en otras instituciones educativas, por ejemplo en Santa María del Toachi tenemos una escuela que viene peleando ya desde la época del presidente Moreno, que le reabran, se hizo el ofrecimiento, se ha hecho inspecciones, hay las condiciones, pero hasta el día de hoy no hay una sola autoridad que se comprometa con Santa María del Toachi para reabrir esa escuela, y así con muchas otras más. Ya que tocó usted Santa María del Toachi, allí hay una escuela del Milenio que nunca fue utilizada. Esa no están peleando para que se abra, esa sigue cerrada, ¿no? Y no se ha utilizado. Esa escuela es la que la comunidad no quiere que sea utilizada porque significa mayor recorrido para los niños que tienen que salir, incluso han señalado los padres de familia, 1 hora caminando para poder llegar a esa escuela de Milenio, a diferencia de la escuela de la comunidad que queda más cerca y que está en mejores condiciones en cuanto a la infraestructura también. Y han habido novedades, no únicamente en Santo Domingo, sino a nivel nacional sobre las escuelas del Milenio también, que han pasado algunos años pero ya no funcionan o ya no serían acorde a las necesidades de los estudiantes también. Así es que muchas de las escuelas del Milenio fueron hechas o construidas entre gallos y medianoche y muchas de ellas están glosadas. No se puede intervenir en esas escuelas que están glosadas o que están en litigio legal y muchos de ellos son los casos en los que se encuentran aquí en Santo Domingo de unidades educativas del Milenio que están en ese litigio legal y por tanto tienen que buscar una alternativa y la comunidad les está dando la alternativa. Regresen a las unidades educativas que fueron construidas incluso con el esfuerzo de los padres de familia que están de hormigón, que tienen las condiciones básicas y no les dan una respuesta. Entonces, eso también es lo que indigna de no tener una respuesta inmediata con cosas tan sencillas que las podrían resolver simplemente con una disposición. Estimada Magister Tuapanta, entonces, desde ayer está el tema de la huelga de hambre y se van a ir de largo ustedes en Quito y Guayaquil hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, ¿no? Así es, hasta que la Corte se pronuncie, pues y tomaremos todas las medidas que sean necesarias para continuar en esta presión social, porque lamentablemente no hay diálogo con respuestas de este gobierno que nos ha dado un golpe
un golpe a los maestros negándonos la equiparación en una primera instancia. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Allí pudimos escuchar el criterio de la presidenta provincial de la Unión Nacional de Educadores en base a la huelga de hambre que se viene ejecutando desde ayer y que continuará hasta tener los resultados que los educadores esperan en base a la equiparación salarial y a otros temas, como por ejemplo también el arreglo y adecuación de las unidades educativas en diferentes territorios del país, teniendo en cuenta que ya se empiezan las clases, un nuevo periodo lectivo en la región costa.